Muy buenos días, Iglesia Central. Qué gusto saludarlos otra vez en este domingo 21 de junio. Además es un domingo que celebramos a los papás. Así que quiero pedirles por favor a los papás, a las mamás, a los que están en casa ahora, que puedas traer tu Biblia, que convoques a tu familia, que nos juntemos todos alrededor de la Escritura y que estando en ese sentir, entonces hoy podamos cantar a nuestro Señor Jesús, cantar a su nombre. Así es que acompáñame con estas alabanzas. Tú ya las conoces, así es que canta con tu familia, canta ahí en casa y adoremos al Señor.
esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Muy bien, familia, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir estas transmisiones y también a los que nos están siguiendo dentro y fuera de México. Queremos darles la bienvenida a Iglesia Central. Es un gusto tenerlos por acá.
Y quiero pedirles por favor que sigamos en nuestra serie La Iglesia Plantada en la Ciudad. Esto ha sido realmente un desarrollo que nos ha llevado por la carta de Timoteo, y hoy vamos a acabar el capítulo número 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Así es que quiero pedirte por favor que vayas al capítulo 4, versos del 6 al 16. Hoy estaremos avanzando sobre de eso, pero también es importante lo que tengo que decirles. El día de hoy, de manera natural, celebramos a los papás. Así es que a nombre de Iglesia Central quiero felicitar a todos los papás, a todos también los abuelos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga. Yo también soy papá. Así es que quiero enviarles por favor un fuerte abrazo, un saludo. Quiero decirles que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza para este gran trabajo que es servir como padres en nuestro hogar. Y también quiero mandarle un abrazo a mi papá. Papi, gracias por estar conmigo siempre. Te mando un fuerte abrazo. Así es que, amada iglesia, por favor acompáñenme a la escritura. Vamos ahí y acompáñame con tu vista. Vamos a leer lo que el Señor nos quiere decir esta mañana en la que concluiremos este capítulo. Mira el verso 6. Si esto enseñas, Pablo se está refiriendo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos al verso 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amada iglesia, acompáñame por favor, vamos a orar y vamos a encomendarnos a la palabra del Señor y a la voluntad de nuestro Padre. Inclina tu rostro. Padre, gracias por tu palabra, gracias que podemos venir a ella y encontrar las verdades que transforman nuestra vida. Estas palabras, Señor, están en lo profundo de tu corazón y de lo profundo de tu corazón salieron para que nosotros podamos escucharlas, nuestro entendimiento sea renovado y nuestro corazón crea. Así es que lo ponemos delante de ti, nos ponemos delante de ti y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y que tu palabra en nosotros produzca el fruto que tú esperas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús y en Iglesia Central decimos amén. Bueno, iglesia, entonces vamos a desarrollar lo que estamos diciendo y lo que acabamos de leer. Y es importante que al concluir este capítulo 4, realmente el capítulo 5 y 6 se van a ir un poco más rápido y estaremos desarrollando ya la parte práctica. Siempre Pablo en sus cartas tiene una parte doctrinal y teológica primero y después tiene una forma práctica, es decir, lo que acaba él de enseñar, ahora cómo practicarlo en el día a día. Pero esta ocasión, y teniendo muy en consideración que es el Día del Papá, quiero orientar esta predicación hacia los papás. Aunque si tú lo ves en la escritura, tú puedes tener un título que dice requisitos de un buen ministro de Jesucristo o un buen ministro de Jesucristo.
Ese título ayuda a que editorialmente podamos entender un poco más lo que la Escritura nos quiere decir. Sin embargo, también es importante saber que estos versos son para todo cristiano. No nada más para aquel que es ministro de Cristo, es para todo cristiano. Es decir, es para ti mujer, es para ti señorita, es para ti madre de familia, es para ustedes jóvenes y niños, es para nuestros adultos mayores. Pero quiero orientar esta predicación hacia lo que hoy estamos celebrando como padres. El trabajo de los padres, hablando específicamente de los hombres que somos padres, es fundamental para la vida de la iglesia, para la vida de la familia y para el matrimonio. Lo que Dios nos ha encomendado es importante. Así que ven conmigo al verso 6 y dice esto: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo comienza su exhortación a Timoteo con dos palabras claves, es decir, la primera es enseña y la otra es nutrido. Estas dos palabras quiero que la tengas muy bien en mente y que la puedas localizar en tu Biblia, inclusive subrayarlo, porque es importante lo que está diciendo Pablo y está exhortando a Timoteo. La palabra enseñar es una de las características de todo buen ministro. Es un trabajo que se le encomienda al ministro de Dios de enseñar, y mucho de su enseñanza tiene que ver con lo que ha aprendido en la intimidad con el Señor y con lo que está ejercitando en su día a día y con lo que está transmitiendo para la iglesia. La enseñanza para el hombre de Dios apunta al estándar de Cristo. Es decir, quienes hemos sido llamados por Dios a la enseñanza, buscamos ser también como Cristo en la enseñanza. Muchas veces pienso en cómo Jesús enseñaba y lo hacía con tal delicadeza, pero también con tremendo ímpetu y con dirección del Espíritu Santo. Y Él lo hacía de manera que todos entendían. Por eso muchos decían, esto es algo que nunca hemos escuchado. Nos enseña con autoridad, nos enseña de tal manera que esto es una nueva doctrina. Y lo que nosotros debemos entender es que hemos sido llamados como ministros a la enseñanza en términos del estándar de Cristo. Cristo es el estándar de nuestra enseñanza. Cristo es la meta de nuestra enseñanza. Cristo es el protagonista de nuestra enseñanza. Cristo es el fundamento de nuestra enseñanza. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo. Es necesario que el buen ministro esté nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esto es importante, el estar nutrido con las palabras de la fe, es decir, con lo que la Escritura dice, porque la Escritura también produce en mi fe por lo que yo estoy escuchando, por lo que yo estoy leyendo. Entonces yo necesito estar nutrido con la Escritura para que lo que yo enseñe, lo que yo modele en el día a día, sea el fundamento de la Escritura. Amada iglesia, es tan importante la palabra como nuestro día a día. La Escritura no tiene que ser un momento nada más del domingo o entre semana, tiene que ser nuestro día a día. Así que tú tienes que estar nutrido con la palabra. La Escritura nos dice que un ministro fiel es aquel que va a estar nutrido con la Escritura y de manera fiel entrega la información que Dios ya le ha encomendado. Y orientando un poco hacia los padres, una de las principales labores de un padre es enseñar. Nuestra enseñanza hoy va a determinar mucho de las decisiones de nuestros hijos mañana. Nuestros hijos siempre están mirándonos. Es más, nuestros hijos siempre saben cómo vamos a responder. Y lo que estamos modelando nosotros en ellos es lo que ellos van a modelar en el futuro para con sus hijos. Así es que nuestro trabajo también está dentro del estándar de Cristo, que es la enseñanza. La enseñanza es fundamental para la iglesia. Ahora es importante que digamos esto. Hay quienes enseñan, pero no están nutridos con la palabra. Y su enseñanza en este presente es la catástrofe para el futuro de quienes le están escuchando.
Que nunca eso sea algo en nosotros. Así que, iglesia, por favor, acompáñame al verso 7 y mira lo que Pablo le está ahora instruyendo. Primero, Pablo le está exhortando sobre enseñanza, ser alguien que enseña y además que se nutra con la escritura, pero también ahora le está diciendo a Timoteo lo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, lo que él está diciendo es: desecha cosas que no son verdad, desecha cosas antiguas. Rehúsa a tú tomar información que no es de la escritura, que aunque ha pasado el tiempo por esa información no es verdadera. Apártate de las discusiones, Timoteo, sobre glorias antiguas, necedades que buscan solo el reconocimiento de tener la razón en un punto. Desecha eso, Timoteo, no pierdas tiempo en eso. Y sabes qué, iglesia, esto lo tenemos mucho los mexicanos. A los mexicanos y más a los hombres nos gusta mucho discutir. Queremos ser admirados por lo que sabemos. Queremos ser admirados por a quién conocemos. Queremos ser admirados por a quién ayudamos, por quién es nuestro amigo. Y eso nos hace sentir de cierta manera importantes. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros demandamos reconocimiento por lo que sabemos, en realidad es una deshonestidad. Estamos buscando admiración. Estamos buscando ser recompensados. Pero no estamos enseñando. Cuando nosotros estamos diciendo esto, tenemos que entender que cuando Pablo le dice a Timoteo, apártate de estas cosas, es apartarse del mal. Si nosotros buscamos apartarnos del mal, eso también incluye lo que tú y yo decimos. Recordemos esto, apartarnos del mal también incluye lo que tú y yo decimos, lo que tú y yo escuchamos. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, decía, lo que un hombre no debe escuchar, tampoco debe decirlo. Vuelvo a repetirlo, lo que un hombre no debe escuchar, tampoco debe decirlo. Cuidemos lo que escuchamos, cuidemos lo que decimos. En días pasados, en Coalición por el Evangelio, se publicó un artículo del pastor Kevin DeYoung que la verdad me llamó muchísimo la atención. El título es Las marcas distintivas de una persona contenciosa. Y son muchas marcas. La verdad es que yo podría decirte que tienen muchísima información. Pero 3 fueron las que llamaron mi atención de manera muy particular. Y él pone estos aproximadamente 10 puntos, más bien sí son 10 puntos que él está enseñando sobre identificar una marca de una persona que es contenciosa, que le gusta el pleito, que es reactiva, que siempre está buscando en dónde hacer prevalecer su importancia, que tiene una actitud contenciosa de rivalidad. Y mira lo que dice. Si eres rápido para hablar y lento para escuchar. Una marca distintiva es si eres rápido para hablar o si eres lento para escuchar. Y qué interesante, porque la rapidez de hablar quiere decir que no estás siendo gobernado por el Espíritu Santo. Y la lentitud para escuchar es que estás rechazando el consejo. El hecho de ser lento para escuchar no es una virtud. Puede llevarte al error. Otra marca que también llamó mi atención. Nunca das el beneficio de la duda. Y esto es algo muy característico de los mexicanos. Si una vez te fallan, ya nunca más das oportunidad. Y alguien quiere acercarse a ti, decirte y mostrarte y decirte de qué manera las cosas no fueron como tú lo piensas, y tu conclusión es: no hay beneficio para ti. No puedo dudar que realmente tú me estés diciendo la verdad. Es decir, somos verticales. Y los papás mexicanos en muchas ocasiones somos así. Yo tengo que decir que muchas veces soy tan vertical como mis hijos que he llegado a desanimar a mis hijos. La verticalidad de nunca dar el beneficio de la duda nos hace personas implacables, inaccesibles. Y no quieres eso para tu paternidad. Otro punto que Kevin DeYoung dice es: tu primer instinto es criticar, tu último instinto es animar.
La crítica en nosotros siempre es un prejuicio. Nos adelantamos a lo que no es y a lo que no hemos visto. Y estamos criticando. No sé si te pasa esto de que llegas a un lugar y está determinada persona y empiezas a hablar mal de esa persona aunque ni siquiera le conoces. Pero ya estás criticando su aspecto físico, ya estás criticando lo que dice que tú estás escuchando aunque no le conozcas. Esto también nos ayuda a pensar en lo siguiente. Si nuestro primer instinto, y digo la palabra instinto, que es una reacción, es criticar, y después instintivamente queremos animar, es que nos hemos dado cuenta que hemos entrado en un vórtice, es decir, en un círculo que va hacia abajo. Criticamos, nos damos cuenta que está mal y luego queremos animar. O sea, primero golpeamos y después queremos sanar. Eso es un dualismo. Golpeas, pero sanas. Golpeas, pero sanas. Eso identifica una persona contenciosa. Y esto no tiene que ser una característica en nosotros. Recientemente uno de mis hijos comentó que a veces prefiere quedarse callado porque frecuentemente se siente como un ignorante cuando platica conmigo, porque no le doy espacio para platicar. Y ¿sabes qué? En un momento sí dije, ¡ay, qué exagerado! Pero otra vez, ahí está mi crítica. Y después vengo y quiero sanar. Eso no es correcto. Porque lejos de acercarlo, lo estoy empujando hacia afuera. Cuando el orden de Dios es que ellos vengan hacia adentro y nosotros seamos, como padres, buenos padres que enseñan, nutridos con la Escritura y que seguimos la buena doctrina que hemos practicado. Así que esto apenas comienza, iglesia. Entonces la palabra nos dice en el verso 7, algo que Timoteo debe desechar, algo que tú y yo como papás debemos desechar, desechemos eso, pero además nos dice no nada más que hagamos algo, sino cómo hacerlo. ¿Cómo puedo desechar estas cosas que están siendo un obstáculo para mis relaciones personales de primer grado, es decir, con mi familia? Ok, ejercítate para la piedad. Y mira la palabra que utiliza Pablo, ejercítate. Si alguien sabe de nuestras fallas, amada iglesia, amados hombres que son papás, si alguien sabe de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras necedades, es Cristo Jesús. Y Él no se avergüenza de nosotros. Pero sí nos dice, ejercítate, practica, desarrolla, disciplínate y practica para ser como yo, que soy manso y humilde. La descripción de Jesús de sí mismo es que Él es manso y Él es humilde. Y Jesús dice, disciplínate y entonces sé como yo, manso y humilde. Ahora, la disciplina no es algo que hacemos por nuestra propia voluntad y nos salimos de lo que Dios está diciendo. No, disciplinarte es buscar ser como Cristo y llegar a un estado de mansedumbre, a una práctica, de mansedumbre y de humildad. Que nuestra distinción como hombres y como padres sea ser mansos y sea ser humildes. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, él está diciendo, crece en carácter y madurez, sé como Cristo. Filipenses 2:8 dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hombres, papás, Cristo aceptó la muerte. Cristo aceptó la muerte que Dios había preparado para él. Cristo aceptó el sacrificio. Cristo fue escuchado en su oración reverente en el Getsemaní pidiendo si esto puede pasar de mí. Y la respuesta de Dios es no. Sigue adelante. Crece. Déjenme decirles una cosa. Si Cristo es el mejor hombre que ha habitado esta tierra, nosotros queremos ser como Él. Tú quieres ser un padre como Cristo, porque a eso hemos sido llamados y más adelante lo veremos. Cristo nos hace ver que debemos ejercitarnos, es decir, practicar día a día, indistintamente de tus fallas, continúa sin parar. Una fe verdadera, ya lo hemos dicho antes, una fe verdadera es una fe que lucha sin parar.
Porque en el momento en que nos paramos y consideramos mucho, oh, pobre de nosotros, qué difícil es esta vida, porque a él sí, porque a mí no, empezamos a contender ya no con alguien, sino con nosotros mismos y con lo que Dios está poniendo delante de nosotros, cuando la fe te está diciendo, camina, ve hacia adelante, insiste, lucha, no pares, sigue confiando en el Señor. Y en esto quiero hacer una pequeña observación. Dentro del mundo evangélico se ha dicho esta frase, tú solamente cree. Y además también se ha dicho que tu mente no dice que no, pero que tu corazón tiene que creer. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque Proverbios dice que tal es el pensamiento, es su corazón. Tu mente no está separada de tu corazón. Por eso la Escritura renueva nuestro entendimiento y ayuda a nuestro corazón a que creamos. No puedes separar las dos cosas. Al contrario, necesitas que tu mente esté ejercitada en la piedad, tanto como tu corazón para creer. Con el corazón, con nuestra mente, somos renovados de nuestro entendimiento, es decir, aceptamos la verdad bíblica y cuando eso es aceptado en nuestra mente, entonces viene a nuestro corazón para que podamos creer. Así es que no están separadas las dos cosas. No puedes decir que tu mente dice una cosa y tu corazón cree otra cosa. Porque eres una persona dividida. Eres una persona sin mente, irracional cuando crees. Y eres una persona cuando piensas sin corazón. No. Es un complemento que Dios ha permitido, en el cual crecemos en el conocimiento del Señor. Necesitamos conocer a Cristo en nuestro entendimiento, tanto como creer en Cristo con nuestro corazón. Así que no, vamos a oír de esas cosas. Así es que, iglesia, vamos al verso 8 y mira, insistiendo sobre el tema de la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Algunos dirían que a Pablo no le gustaba el ejercicio, pero no es así. Lo que Pablo está haciendo es alusión a los atletas, y en ese momento había también las Olimpiadas del Istmo, es decir, lo primero que ahora conocemos, o el fundamento de lo que ahora conocemos de las Olimpiadas a nivel internacional. Él está haciendo una observación, o sea, el ejercicio es bueno. Yo puedo decirles que definitivamente sí. Todos los días camino 4 kilómetros, en algunas ocasiones voy a 8 kilómetros y además hago 1 hora de cardio. ¿Es provechoso el ejercicio? Definitivamente. Pero mira la comparativa que Pablo está haciendo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, Pablo está haciendo una comparativa de la manera en que te ejercitas para cuidar tu salud en este presente para el futuro. Ejercítate hoy en la piedad. La piedad para todo aprovecha. Es decir, si tu vida interna está en orden hacia la persona de Cristo, será evidente en tu vida externa. Si tú comienzas a hacer ejercicio como yo, va a ser muy evidente que ese ejercicio de manera externa se ve. Porque te voy a decir una cosa, también pasa lo contrario. Cuando tú no estás viviendo, ejercitándote en la fe, en la piedad, en ser como Cristo, se ve mucho. Es muy evidente que no estás en Cristo. Los padres tenemos que tener una vida piadosa que sea un ejemplo para nuestros hijos dentro y fuera de nuestro hogar. Ahora, es interesante que dice para todo aprovecha, es decir, tu vida interna construida por Cristo para que tu vida externa sea evidente en Cristo. Pero también dice promesa de esta vida presente y de la venidera. Esto es uno de los elementos que el cristianismo tiene por encima de cualquier pensamiento religioso. El cristianismo nos orienta hacia una vida venidera, hacia la esperanza de una vida venidera. Los otros sistemas religiosos simple y sencillamente nos motivan a tener cosas aquí y ahora. Pero aquí mira cómo la Escritura dice la vida presente y la vida venidera. Y esto me hace recordar Lucas capítulo 12, verso 31, cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas les serán añadidas. Es decir, la vida presente. Busca el reino de Dios y todo lo demás te va a ser añadido. Ejercítate en la piedad, que el gobierno de Dios venga sobre tu vida y Él te va a añadir todo lo que tú necesitas en el día a día.
Pero también me hace recordar Apocalipsis 3:21. Y dice esta promesa a la iglesia de Filadelfia, hablando sobre la vida venidera: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Allá hay una promesa de la vida venidera. ¿Eso pasará ahora? No, pero estamos porque suceda. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Solamente el Padre en su sola soberanía lo sabe y lo va a ejercer. Pero la Escritura hoy en esta vida presente nos lo anuncia como una promesa que Dios cumplirá cabalmente. Así que, amada iglesia, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate, también esto es para los papás, ejercitémonos en la piedad. Puede ser que tú te sientas desanimado en ser papá. Yo te diría, está bien, puedes sentirte desanimado. Pero lo que tengo que decirte es, el hecho de que tú te sientas desanimado no implica que te detengas. Es necesario continuar. Acompáñame entonces al capítulo 9, al verso 9, y verso 10. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cuando Pablo utiliza las palabras fieles, lo que él está diciendo es llamando nuestra atención para decirnos, esto que voy a decir es muy importante, pongan atención. Y las palabras fieles están en Timoteo y en Tito, que son aproximadamente 5. Y entonces dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que con esto, amada iglesia, la iglesia plantada en la ciudad, permanecemos en Cristo porque Él es nuestro Salvador y además hemos creído en Él. Semanas pasadas decíamos que el Evangelio es creído y es predicado fuera de Jerusalén a todos nosotros y es creído en el mundo. ¿Y saben qué, amada iglesia? Nosotros, aunque suframos oprobios como ministros de Cristo, porque Pablo aquí como que mueve un poquito la atención y se dirige hacia Pablo, hacia Timoteo y hacia Pablo mismo y a todos los que estamos sirviendo al Señor, aunque trabajamos duro, aunque sufrimos oprobio, esperamos en el Dios viviente y sabemos que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y ahí está Iglesia Central, los que creemos. Aquí estamos, iglesia, creyendo lo que Dios es. Y creemos no para cambiar las circunstancias, sino para permanecer en Cristo. Creemos no para que se haga nuestra voluntad, sino creemos en la voluntad de Dios. Creemos no para que las cosas sean como nosotros queremos. Creemos en el Dios verdadero, que es el Salvador de todos y de nosotros que creemos. Eso cambia completamente la perspectiva de creer. En esto tenemos que ser determinantes, iglesia. ¿Hacia dónde está orientada nuestra fe? Nuestra fe está orientada a la persona de Cristo. Recuerden que dijimos que el propósito de nuestra fe es Cristo, direccionada a su persona. Así es que, amada iglesia, quiero entrar a esta segunda etapa de la predicación porque vamos a entrar entonces al verso 11. Y aquí específicamente quiero dedicarme más hacia los papás, hacia los que ustedes tienen al lado por padre que está ahí con ustedes sentados o los que posiblemente los tengan lejos. Quiero que estén con ellos. Es más, si puedes acercarte con ellos y estar a su lado va a ser muy bueno. Iglesia, sigan conmigo en el verso 11. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Y es interesante porque pensaríamos lo primero, bueno, los papás mandan y enseñan. Pero esperen un momento. Vamos a identificar qué son estos dos verbos que Pablo les dice y le instruye a Pablo. Y encontraremos 6 instrucciones a lo largo del verso 11 hasta el verso 16 que quiero ir mencionando. Pero Pablo le dice a Timoteo, esto manda.
Esto enseña. Y la palabra manda es parageleo en griego. Y esto quiere decir transmite el mensaje de manera instruccional. Los papás somos quienes transmitimos un mensaje. Y también le dice enseña. Y la palabra es didasco con K al final. De ahí viene nuestra palabra didáctica. Y esto es enseña hasta lograr el aprendizaje. Enseña hasta lograr el aprendizaje. Así que los padres hemos sido llamados por Dios. Y aquí viene el primer llamamiento que quiero mencionar. Estos 6 llamamientos que quiero mencionar. Así es que si quieres tomar nota, es el primer llamamiento de los padres, de hombres, de los padres, es mandar y enseñar nutridos con la Escritura. Transmitir instrucciones claras y enseñar hasta que nuestros hijos aprendan. Y a veces nos enfrentamos a obstáculos difíciles porque naturalmente nuestros hijos, como buenos humanos, no quieren ser enseñados, no quieren ser instruidos. Pero eso no quiere decir, papás, que renunciemos a enseñar, que renunciemos al trabajo de desarrollar el mensaje y transmitir el mensaje desde nuestra vida en el día a día, así como de manera verbal. Así es que la persona que tú tienes al lado, que estás mirando o quien estás pensando que es tu papá, a él Dios le ha llamado a enseñar, a él ya le ha llamado a transmitir información que está en la Escritura. Verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este verso yo digo, Pablo nada le pone mucha información a Timoteo y le sube muchísimo el estándar, porque cuánta solicitud le pone aquí a Timoteo. Y yo siempre que veo este verso, por supuesto que muchos lo han utilizado para hablar sobre los jóvenes. Y efectivamente, jóvenes, que nadie tenga en poco su juventud. El hecho de ser jóvenes no es algo pequeño, es algo grande. Pero quiero trasladarlo a los padres. Padres, ninguno tenga en poco que eres papá. Que ninguno tenga en poco que Dios te llamó a ser padre. Pero también tú mismo no tengas en poco el ser padre. Es un alto llamado. Es un alto llamado al que debemos responder, aunque nos equivocamos y fallamos. Y con esto también quiero dirigirme a los hijos. Hijos, no tengan en poco a su papá. No lo tengan en poco. No tengan en poco lo que él hace o lo que él dice. No tengan en poco su amor. No tengan en poco el llamado que Él les ha hecho, que Dios le ha hecho a Él. No lo tengan en poco. Al contrario, ténganlo en alta estima. Porque miren, el segundo llamado para los papás es este. Iglesia, pongamos atención. El segundo llamado que Dios nos ha hecho como papás es ser ejemplo. Mira el verso 12. Después de que Pablo le dice, ninguno tenga en poco que eres joven, le dice, sé ejemplo. Esto está tremendo. Porque dice, sé ejemplo, y mira cómo la NTV lo dice, creo que de una manera un poco más, podríamos acercarnos un poco más. Mira cómo lo dice la NTV. Sé un ejemplo para todos en lo que dices, en la forma en cómo vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Es decir, somos llamados a ser el reflejo de Cristo. A los papás Dios nos dice, en tu forma de vida sé un ejemplo. A los papás Dios nos manda, en tu forma de amar sé un ejemplo. Cristo nos instruye, en tu fe sé un ejemplo. Y además, en tu pureza sé un ejemplo. No importa que tus hijos ya no estén en casa, no importa que ya los hayas graduado, no importa que no estés cerca de tus hijos, no importa cuál sea la circunstancia de la relación con tus hijos, Dios te ha llamado a esto. Por eso no tengas en poco que eres padre.
Somos llamados a ser reflejo de Cristo. Y aquí yo creo que ya estamos sintiendo el peso de lo que la Escritura está diciendo, porque qué tremendo ejemplo es el que Dios nos está demandando. La Escritura nos está demandando que seamos algo que definitivamente aún no somos. Pero el hecho de no serlo no implica que no lo hagamos, sino que al contrario debemos seguir adelante. Verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tercer llamado para los papás. Dios nos ha llamado como papás a ocuparnos de leer y nutrirnos en la Escritura. Recuerda que un buen ministro de Cristo es aquel que se nutre de la Escritura. Un buen padre de Cristo es aquel que se nutre con la Escritura. Padres, ¿cómo está su lectura? ¿Qué lees? Ahora tú puedes venir, híjole pastor, es que a mí la verdad no me gusta leer. No te preocupes, cuando tú quieras, mándame un mensaje y te mando la Biblia en audio. Vas en tu coche, vas haciendo ejercicio, vas comenzando el día, nútrete de la Escritura, porque eso es el contenido de lo que vamos a decir. Y también se nos manda a que nos ocupemos de eso. La Escritura dice que nosotros somos llamados a exhortar, es decir, a consolar y a corregir con súplicas, dando oportunidad para que haya fruto. Y esto es muy importante, porque determina el cómo lo vamos a hacer. Exhortar no es nada más pararnos y regañar y aventar de gritos. Exhortar es consolar, número 1. Y número 2, corregir. Cuando Dios nos está llamando a exhortar, nos está diciendo consuela, pero corrige. Y corrige de manera completa. Hazlo de manera suplicante, pero constante. Da oportunidad que lo que enseñaste dé fruto. No seas contencioso. Amados, yo tengo que decirles que cuando estoy haciendo este bosquejo, me estoy viendo a mí en todas las fallas, en todas las cosas que aún no soy, pero me estoy viendo en toda la oportunidad que tengo en Cristo. También este versículo nos manda a que enseñemos, necesitamos enseñar de la Escritura en nuestros hogares. Pero con esto también quiero llamarles a los hijos, que son la audiencia de los papás. Hijos, por favor, no hagan caras largas cuando les enseñamos la Escritura. Dejen de resistir la enseñanza. Atrás de nuestro deseo de enseñarles hay una cosa que es profunda. Hay mucho amor. Cada vez que nosotros les queremos enseñar algo, hay mucho amor. Porque Dios nos ha amado, nosotros les podemos amar. Así es que nuestro tercer llamado como papás, y en esto quiero convocar a los hombres que somos padres, y si no eres padre, lo serás un día. Así es que aprende mejor de esto ahora y ocúpate de esto. Ocupémonos de leer la Escritura, exhortémonos con consolación y exhortemos con corrección y consolación. Enseñemos de manera constante, aunque a veces nuestro auditorio no quiere escuchar. Sigamos enseñando. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y la palabra final, que es presbiterio, hace alusión a los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba como pastor. Había un cuerpo de ancianos que se le llamó presbiterio, los que presiden con el pastor, que están al lado del pastor, ejerciendo el gobierno de Dios a través del modelo de liderazgo que Dios ha establecido. Pero fíjense cómo dice lo primero Pablo: no descuides, porque los hombres tendemos a descuidar cosas. Los papás generalmente se nos olvidan algunas cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente yo tomo las llaves para ir al coche, las dejo aquí porque olvidé otra cosa, voy por esa cosa, y cuando estoy en el coche, las llaves del coche. A mí siempre me pasa eso. Entonces tengo que ser cuidadoso de las cosas que estoy haciendo, porque generalmente siempre olvido algo. Pero el cuarto llamado al que Dios nos está haciendo aquí es:
Pablo exhorta a Timoteo y le recuerda lo siguiente. Recuerda la dádiva, la concesión que Dios te ha dado para servir a la iglesia. Así es que, amados padres, hombres, indaguen en la Biblia, busquen en la Biblia cuál es el don que Dios les ha dado, cuál es el don que Dios les ha concedido para servir a sus esposas, servir a sus hijos y servir a la iglesia. Porque déjenme decirles que los dones que Dios da a través de su Espíritu y a través de su Hijo, no nada más son para ejercer en la iglesia. Por supuesto que lo son para servir a la iglesia, pero también con eso sirves a tu esposa, con eso sirves a tus hijos. Primera de Corintios capítulo 12, versos del 8 al 10, nos dice un bloque de dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagros, de discernimiento, de interpretación. También en 1 Corintios capítulo 12, el 28 al 31, nos habla de la profecía, de milagros, de administrar, de sanidades, de ayuda. Y Romanos capítulo 12, del 6 al 8, nos habla sobre servir, sobre enseñar, sobre exhortar, sobre repartir, sobre presidir, sobre mostrar misericordia. Así que aspiremos a esto. Busquemos como hombres, Padre, ¿cuál es el don que tú me has dado? ¿Cómo debo ejercerlo para el bien de mi esposa y de mis hijos, el bien de tu iglesia y la gloria de tu nombre? Es un llamado que Dios te ha dado. No lo descuides. Dios te lo ha dado. Búscalo en la Escritura y encontrarás la respuesta. Esto es importante. Y tenemos que decir que en Iglesia Central creemos en todos los dones que están activos, que son vigentes, que están en la Escritura, que debemos ejercernos según la administración que ha dado Dios a cada uno conforme a su voluntad. Así que si Dios no te ha concedido el don de sanidades, el don de milagros, puede ser que te hayan concedido el don de repartir, de tener misericordia, de servir, de enseñar. Así es que no vayamos solamente por aquellos dones que nos hacen lucir mucho. Pidamos aquellos dones que también nos ayudan a servir a otros. Así es que no lo descuides. Esto también es para los papás. Es necesario ejercitarnos en los dones de Dios para servir a nuestra familia. Miremos el verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Recientemente el pastor Miguel Núñez dijo algo en sus redes sociales que llamó mucho mi atención. Yo lo retuiteé y decía: liderazgo de Latinoamérica. Recuerden que la integridad es lo primero que se muestra en nuestro día a día. Siempre hay alguien que está mirando, siempre hay alguien que está observando. Y nuestra integridad debe permanecer firme y fiel a Cristo. Y mira cómo le dice Pablo a Timoteo al final: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechar algo es tener la oportunidad de desarrollar eso y ser diligente en ponerlo en ejecución. Ocúpate de estas cosas. Así es que aquí viene el quinto llamado que Dios le hace a los papás. Permanece y da evidencia de que estás creciendo. Por eso en Iglesia Central a muchos les estoy diciendo, es momento de crecer. Por eso en Iglesia Central, los hombres que estamos en el grupo de centinelas, estoy diciéndoles, permanece y crece. Por eso queremos orar por ustedes. Por eso es necesario que te comprometas. Por eso es necesario que tú estés al lado de otros hombres, creciendo en el día a día. Porque ¿sabes qué? Tu aprovechamiento se va a ver en dos sentidos. Si realmente eres diligente o si no lo eres. Es notorio. Ocúpate de permanecer y dar evidencia. Amados hermanos míos, hombres, si eres padre o no, nunca llegues a decir esto: ya lo sé todo. Ya no hay nada que pueda yo aprender. Nunca llegues a decir eso. Porque eso nos dice que tu corazón se ha amargado. Eso nos dice que has renunciado a la oportunidad de aprender, de aprovechar. Y que tu aprovechamiento se está viendo cada día más disminuido. Permanece en lo que la Biblia dice, en lo que Cristo dice.
y lucha hasta las últimas consecuencias, permaneciendo en lo que Cristo dice, eso siempre va a ser notorio. Eso te va a hacer un padre, un papá piadoso. Porque recordemos a Cristo. Él se mantuvo fiel y permaneció hasta la muerte. Muere como Cristo. Como Pablo decía, quiero ser semejante a Él hasta en su muerte. Que nuestros hijos tengan el legado de que nosotros permanecimos como Cristo hasta la muerte. Quinto llamado, permanece y da evidencia de crecer. Y con esto quiero introducirnos al sexto llamado en el verso 16 para los papás. Ten cuidado de ti mismo, dice la Escritura, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero mira la primera frase, ten cuidado de ti mismo. Es decir, que tu confianza esté solo en Cristo. Que toda tu confianza solo esté proyectada, canalizada, dirigida hacia Cristo. No en ti. No en ti. Y tú puedes decir, bueno, entonces no debo tener confianza en mí mismo para tener fuerza y sacar adelante todo esto. No. Solo Cristo. Oye, pastor, pero creo que está siendo muy rudo en esto. No. Solo Cristo. ¿Pero por qué? Respuesta. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Cristo, ¿cuál es entonces el recurso de nuestra confianza? ¿Cristo? Entonces el recurso es inagotable. Pones confianza en ti, el recurso se agota. Y ya hemos dado muchas vueltas en eso. Así es que si nuestro recurso de poner toda nuestra confianza es Cristo, vayamos allá. Crezcamos en eso. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Recuerda que el pecado no duerme. Y aún tienes áreas débiles. Yo tengo que recordarme todas las veces esto. Y tengo que decirme, Alejandro, ten cuidado de ti mismo, porque aún el pecado está en ti. El pecado no duerme en ti. Mi carne sigue siendo débil. Mi carne aspira hacia el pecado. Y darme privilegios y darme permisos me hace introducirme en una línea descendente y no a Cristo. Amados, no busques estímulos. No busques estímulos. Que la fuente de tu esperanza sea Cristo, no la autoestima. Porque nuestra estima está en la persona infinita de Cristo. Otra vez, la autoestima señala, se dirige hacia el hombre. Así es que no se trata de que tú tengas una mejor autoestima, no, sino que toda tu estima esté en Cristo. Y entonces el recurso de la persona de Cristo, eterna, soberana y poderosa, te sostiene y eso te permite seguir. Si tú recurres al estímulo de la autoestima, estás poniendo sobre ti la solución y lo cierto es que no hay solución. Así es que con esto necesitamos recordar, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y también mira cómo dice Pablo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, es decir, de lo que la Escritura dice. Persiste en ello otra vez. Mantente firme en esto. Padres, yo creo que son tiempos difíciles y donde más ha sido difícil ha sido en términos de la economía. Qué difícil es ver que metes las manos a tu bolsa y quieres atender las necesidades de tus hijos, pero no hay cómo. ¿Qué nos dice la Escritura? Persiste en lo que sabes. Persiste en Cristo. Permanece fiel. Y con esto también quiero dirigirme a las mujeres que tienen que ser madre y padre. Y a los hombres que tienen que ser madre y padre a la vez. Estos 6 puntos que acabamos de mencionar, estos 6 llamados que acabamos de decir, también son por ustedes. Para ustedes, persistan en ellos, permanezcan fieles en esto. Y quiero acabar con esto. El 25 de febrero de 1996, el pastor John Piper predicó sobre la paternidad. Y estas fueron sus conclusiones. Y quiero ponerlas delante de ustedes porque son conclusiones que a mí me animan mucho. Y creo que están dentro del contexto de nuestra vida, de nuestro diario andar. Y estas son sus conclusiones. Los padres
necesitan una confianza profunda en Dios. Los papás necesitamos una profunda confianza en Dios. No confíes en métodos, no confíes en estímulos, confía en Dios. Los padres necesitamos motivación para perseverar año tras año. Nuestra motivación está en el único que siempre está firme, Cristo. Pero cada año tú tienes que renovar tus fuerzas para permanecer como papá. Y esas fuerzas solamente vienen de Cristo. Los padres necesitamos aliento cuando todo parece ir mal. Hace rato les pedí que se acercaran a su papá. Hijos, ¿ustedes han preguntado a su papá cuándo se siente desalentado porque las cosas van mal? ¿O el papá nada más es aquel que es el que trae provisión a casa? Una de las grandes estadísticas que está creciendo en la última década es la depresión en los padres de familia. Tú puedes decir, bueno, yo nunca lo he visto llorar, lo veo tranquilo, está bien. Que no haya una referencia externa de lo que internamente está pasando, no quiere decir que no esté pasando. Pregúntale, ¿cómo puedo alentarte, papá? ¿Las cosas están bien? ¿Las cosas están mal? Los padres necesitan alivio de vez en cuando de las presiones del día a día. ¿Cómo tú puedes acercarte a tu papá y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo aliviar el peso del día a día? Porque déjenme decirles, iglesia, que lo que acabo de mencionar, estos 6 llamados, también es un peso sobre nosotros, más nuestro día a día. Y estos 6 llamados, con eso enfrentamos el día a día. Pero sabes que también necesitamos alivio de esas cosas. Necesitamos alivio del día a día. Los padres necesitamos ayuda para exponer la Escritura. Por eso es necesario que tú como padre te sumes a lo que la iglesia esté haciendo, para que de manera apropiada tú puedas exponer la Escritura con tu esposa, con tus hijos. Los padres necesitamos ayuda en la enseñanza de ciertos temas. Hay temas que no sabemos cómo resolver. Algunas veces mis hijos me hacen preguntas y digo, no lo sé, déjame preguntar, déjame investigar. Y hay veces que digo, hijo, sigo sin saberlo. Tengo más o menos una idea de qué podría ser esto, pero no lo sé. Los padres necesitamos soluciones a problemas difíciles que nuestros hijos ocasionan. Y no con esto quiero condenar a los hijos, pero los padres necesitamos soluciones. Encontrar en la Escritura soluciones, ejemplos de la Biblia que nos ayuden a ejercer los llamados que Dios nos ha hecho, porque nuestros hijos van a ocasionar cosas. Los padres necesitamos oración, porque al final Dios es nuestro gran maestro. Él es el autor de la paternidad y de la maternidad. Pero en este 21 de junio del 2020, los papás más que nunca necesitamos aprender del gran maestro. Así es que, iglesia, quiero pedirte que ores por tu papá. No nada más hoy que quieres celebrarle y regalarle cosas y animarlo y hacer una rica comida. Está muy bien. Pero tienes que orar por él. Ahora tú puedes decir, no, mi papá ha sido un terrible. ¿Por qué no piensas esto? Tú no escogiste a tu papá. Dios lo escogió para ti. No seas una persona con características contenciosas. Si has recibido la oportunidad de Dios en su gracia, es la misma que tú puedes ofrecer a Él. Familia, quiero pedirles que tomen la mano del padre de familia, del papá, del que está representando, y acérquense a él, pongan sus manos sobre él, tómenle de su mano, muéstrenle amor, recárguense, sean afectivos. Yo tengo que trabajar mucho con eso. Mis 2 hijos son muy afectivos y de repente se me echan así encima y yo ya, o hasta de repente hago
Pero tengo que aprender a recibir ese afecto. Pero acérquense a Él ahora. Muestren el amor que Él necesita. Y oren por Él. Díganle que están ahí. Díganle que cuánto aprecian que Él sea su papá. Así que acompáñame a orar. Inclinen su rostro ahí, abrazando a su papá. Padre, gracias por tu palabra expuesta. Gracias porque hemos llegado a la conclusión del 4º capítulo de la carta de Pablo a Timoteo. E interesantemente, Señor, fusionando con este Día del Padre, nosotros queremos darte gracias por los que son padres en la Iglesia Central y por aquellos que lo serán en un futuro. Señor, gracias por tomarnos de la mano y enseñarnos a ser padres en medio de pruebas, presiones y circunstancias adversas, pero también en medio de mucha alegría. Siempre pensamos el primer día que se nos anunció que seríamos padres, el día que vimos el rostro de nuestros hijos cuando eran bebés. Gracias, Padre. Padre, tú eres el que levanta hombres. Así es que levanta en Iglesia Central hombres que sean tiernos, amorosos. Produce en mí eso también, para dar amor a nuestros hijos y ser un ejemplo y referencia del Evangelio. Es en el nombre de Jesús que pedimos estas cosas, orando en el nombre de Jesús, y en Iglesia Central decimos amén y amén. Amada Iglesia, con esto terminamos el capítulo 4, estamos avanzando, pronto tendremos nuevas series y introducirnos más en la Escritura. Quiero decirles que estoy pensando mucho en ustedes. Quiero decirles que ya pronto vamos a reunirnos, lo he dicho cada domingo, pero eso no importa, quiero volverlo a repetir porque cada día estamos más cerca de volvernos a reunir. Estamos respetando las formas que la institución y la autoridad que lo está determinando está pidiéndonos, lo estamos respetando, pero es importante que sepamos que pronto nos vamos a reunir. Que el Señor Jesús les bendiga, que la gracia, el amor y la gloria del Señor esté sobre ustedes desde ahora y para siempre.